Estoy pensando en voz alta. Hoy solo deseo ser yo, pero me descubro entre pensamientos sin sentido y sin respuestas, y me pregunto si nada más me sucede a mí o a ti también. Y es que vivimos pensando en lo que fue, en lo que será, en lo que pudo ser, en las decisiones tomadas, en las no tomadas, y en el descontento profundo que todo eso nos causa, y es realmente abrumador si te das cuenta, porque pasamos gran parte del tiempo atrapados entre recuerdos y proyecciones, entre lo que ya no podemos cambiar y lo que aún nos sucede. Nos cuesta estar aquí, en este momento, simplemente siendo. Además, hay algo más, el ruido. Ese ruido constante que viene de todas partes, de las redes, de las noticias, de las opiniones ajenas, y que poco a poco se convierte en una especie de murmullo que no nos deja escucharnos a nosotros mismos. Hoy en día, ese ruido es demasiado. A veces, sin darnos cuenta, vivimos más atentos a lo que pasa afuera que a lo que pasa adentro. Y cuando eso ocurre, perdemos el contacto con lo esencial, con lo que realmente sentimos, con lo que realmente somos. Y poco a poco nos vamos perdiendo en todo eso, más atrapados en un mar de información y de ideas que no pasan de ser solo eso. Ideas. Nuestra vida transcurre entre frustraciones, ideales y ese deseo constante de querer cambiarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo entero. Queremos que todo encaje, que todo tenga sentido, que las cosas sean como creemos que deberían ser. Pero en ese intento, muchas veces olvidamos que la vida no se trata de controlar, sino de comprender. No se trata de cambiarlo todo, sino de aprender a mirar con otros ojos lo que ya está frente a nosotros. Nos exigimos tanto, nos juzgamos tanto, que terminamos agotados. Y lo más curioso es que en medio de tanto esfuerzo por mejorar, nos alejamos de lo más simple, de estar presentes, de respirar, de sentir, de aceptar. Y aquí quiero mencionar un versículo bíblico. La verdad os hará libres. Durante mucho tiempo escuché esta frase, pero no la entendía a profundidad, ni comprendía la verdadera intención con la que fue dicha. Solo la repetía, como muchos lo hacemos, sin detenerme a pensar qué significaba realmente. Hasta que llegó un punto en mi vida en el que me sentí perdido. Un punto en el que ya no sabía quién era, ni qué estaba buscando. Fue entonces cuando esa frase cobró sentido. Entendí que la verdad no siempre es cómoda, ni bonita, ni fácil de aceptar, pero es necesaria. Fue entonces cuando quise indagar un poco más en esta palabra, la cual compartiré a continuación. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo, pronunciado por Jesús en un contexto de diálogo con los judíos que habían creído en él, encierra una de las declaraciones más poderosas sobre la naturaleza de la libertad humana. A primera vista, parece una frase sencilla, pero su profundidad toca las fibras más hondas del alma y de la búsqueda existencial del ser humano. 1. Cuando Jesús habla de la verdad, no se refiere a una idea filosófica o a un conocimiento intelectual. En el Evangelio de Juan, la verdad está personificada en él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Por tanto, conocer la verdad no significa acumular información, sino entrar en una relación viva con Cristo, quien revela el sentido último de la existencia. La libertad, entonces, no se alcanza por medio de logros externos, sino por medio de una transformación interior que nace del encuentro con la verdad divina. 2. La ilusión de las libertades humanas. El ser humano moderno asocia la libertad con independencia, libertad financiera, emocional, profesional o social. Sin embargo, estas formas de libertad, aunque legítimas en su lugar, no satisfacen el anhelo más profundo del alma. La libertad financiera, por ejemplo, promete descanso y plenitud, pero muchas veces, cuando se alcanza, deja un vacío aún mayor. Esto ocurre porque el corazón humano no fue diseñado para descansar en lo material,
sino en lo eterno. La búsqueda de libertad fuera de la verdad espiritual se convierte en una carrera sin fin, donde cada meta alcanzada revela una nueva carencia. 3. La esclavitud invisible. Jesús, en el mismo pasaje, Juan 8:34, dice: «Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Esta afirmación muestra que la verdadera esclavitud no es económica ni social, sino interior. Podemos tener abundancia, éxito y reconocimiento, pero seguir siendo prisioneros del miedo, del ego, del deseo de control o de la necesidad de aprobación. La libertad que Cristo ofrece no consiste en escapar de las circunstancias, sino en ser libres dentro de ellas, libres del poder del pecado, del autoengaño y de la dependencia emocional de lo externo. 4. La verdad que libera. Conocer la verdad implica un proceso de iluminación interior. Es reconocer quiénes somos realmente, sin máscaras, y quién es Dios en relación con nosotros. Esa verdad nos libera, porque nos saca del engaño de creer que la plenitud depende de lo que tenemos o logramos. La libertad espiritual no es ausencia de límites, sino la capacidad de vivir en armonía con la verdad del ser. Es la paz que surge cuando dejamos de huir de nosotros mismos y descansamos en la presencia de aquel que nos creó. 5. El vacío como señal del alma. El vacío que sentimos cuando alcanzamos lo que creíamos que nos haría libres no es un error, sino una señal. Es el alma recordándonos que su origen y su destino no están en lo temporal. Ese vacío es, en realidad, una invitación a volver a la fuente de la verdad. Solo cuando reconocemos que la libertad no se conquista, sino que se recibe, podemos experimentar la plenitud que no depende de las circunstancias. En conclusión, Juan 8:32 nos enseña que la libertad no se encuentra en la acumulación de poder, dinero o independencia, sino en el conocimiento profundo de la verdad que es Cristo. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser lo que fuimos creados para ser. Cuando el alma se reconcilia con esa verdad, cesa la búsqueda frenética y comienza el descanso. La libertad deja de ser una meta y se convierte en un estado del ser. Vivir en la verdad que nos hace plenamente humanos y espiritualmente libres. Porque cuando uno se atreve a mirarse con honestidad, sin máscaras, sin excusas, empieza a descubrir una libertad distinta, la de ser uno mismo, sin pretender, sin aparentar, sin miedo. Esa es la libertad de la que hablaba ese versículo. No una libertad externa, sino una que nace dentro, cuando dejamos de huir de lo que somos. Debo decir que no es fácil, no lo ha sido. Pero llega un momento en el que el grito interno se vuelve más fuerte que el ruido externo. Ese grito que pide verdad, que pide sentido, que pide volver a uno mismo. Necesitaba saber quién soy realmente, qué quiero y de quién depende mi vida. Y en esa búsqueda me encontré con Dios. Me di cuenta de que eso era lo que había estado buscando todo este tiempo, aunque no lo supiera. Porque nadie más fiel que Él, nadie más presente que Él, nadie que conozca tan bien mis silencios, mis miedos y mis anhelos. Ha sido Él quien poco a poco me ha ido revelando lo que tanto buscaba. La paz que no depende de las circunstancias. La identidad que no se define por lo que hago, sino por lo que soy en Él. Y cuando uno empieza a ver la vida desde ahí, todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque uno aprende a descansar, a confiar, a soltar. He descubierto que más que aprender, tengo que desaprender. Desaprender todo aquello que me enseñó a dudar de mí, a compararme, a creer que debía ser alguien diferente para merecer amor o aceptación. Más que correr por alcanzar mis sueños, he tenido que detenerme, hacer pausas, guardar silencio. Porque en el silencio es donde realmente escucho lo que mi alma quiere decirme. Y más que buscar complacerme o llenarme de cosas, he tenido que redescubrir quién soy, desde lo real y lo doloroso. Mirar mis heridas sin miedo, reconocer mis sombras
y entender que también forman parte de mí. Soltar lo que no soy y abrazar lo que sí soy. Aceptar que no tengo que ser perfecta, que no tengo que tener todas las respuestas, que basta con ser auténtica. Porque en esa autenticidad, en esa verdad, es donde empieza la verdadera libertad. Esa libertad que todos anhelamos, pero que nadie posee mientras seguimos siendo esclavos de verdades que no existen, creencias impuestas, ideas heredadas, expectativas que no nos pertenecen. Todo eso nos ata, nos limita, nos hace vivir desde una ilusión. La verdadera libertad no está en poseer, sino en soltar, en no tener nada más que nuestra verdad, esa que el alma reclama en silencio, esa verdad que no se compra, no se enseña, no se impone, simplemente se descubre cuando dejamos de huir de nosotros mismos, porque el mundo, tal como lo conocemos, parece diseñado para mantenernos vacíos. Nos empuja a querer más, a compararnos, a medir nuestro valor por lo que tenemos o logramos. Pero esos vacíos nunca se llenan, porque no se llenan con cosas, sino con sentido. En cambio, el mundo que nos ofrece nuestro Creador es distinto. Es un mundo interior, donde la plenitud no depende de lo externo, sino de la conexión con Él, donde la verdadera libertad consiste en depender de Dios, en confiar en Él, en descansar en su propósito. Y cuando uno aprende a hacerlo, el alma deja de correr, encuentra su lugar, y por fin puede respirar. Deseamos una mejor versión de nosotros mismos, una mejor casa, un mejor trabajo, una familia perfecta. Creemos que cuando logremos todo eso, por fin encontraremos la felicidad y la tranquilidad que tanto buscamos. Pero te tengo una respuesta que casi nadie quiere escuchar. Eso no da la felicidad, ni la tranquilidad ansiada, porque nada de eso puede llenar lo que está vacío por dentro. Nadie nos enseña a vivir en el presente. Nos educan para perseguir metas, para planear el futuro, para corregir el pasado, pero no para habitar el ahora. Y ese, justamente, es el verdadero punto. La vida sucede aquí, en este instante, no cuando todo esté en orden, no cuando tengamos todo resuelto. La plenitud no llega cuando alcanzamos algo, sino cuando aprendemos a estar presentes, conscientes y agradecidos. Vivir en el presente es un acto de fe, de entrega, de confianza. Es reconocer que este momento, con todo lo que tiene y todo lo que falta, ya es suficiente. Porque el mundo es tal cual es y no podemos controlarlo ni moldearlo a nuestros deseos. Por más que intentemos, la vida siempre tendrá su propio ritmo, su propio orden y su propio misterio. Pero hay algo que sí puedo cambiar, mi entorno. Y quizá te preguntes, ¿cómo es posible eso? Te contaré algo que recién comprendí, aunque la respuesta siempre estuvo frente a mí. Si quiero ser feliz, es cuestión de decisión, no de circunstancias. La felicidad no llega cuando todo está bien, sino cuando decido estar bien, incluso cuando las cosas no son como quisiera. Hoy decido ser feliz, a pesar de las circunstancias que imagino que, si cambiaran, me harían feliz. Porque entendí que la felicidad no depende de lo que tengo, ni de lo que falta, sino de la forma en que miro y vivo lo que ya es. Y en esa decisión, en ese acto consciente de elegir la paz por encima del caos, la gratitud por encima de la carencia y la fe por encima del miedo, empieza una transformación real, no del mundo, sino de mí misma. Cuando uno decide ser feliz, algo dentro cambia, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejamos de esperar que lo externo nos salve. Empezamos a mirar con otros ojos, a valorar lo simple, a agradecer lo que antes pasaba desapercibido. Y es ahí donde ocurre el verdadero milagro. El corazón se aquieta. Ya no hay tanta prisa, ni tanta exigencia, ni tanto miedo. Solo una certeza profunda de que todo tiene un propósito, incluso aquello que no entendemos. He aprendido que la felicidad no es un destino, es un camino que se recorre cada día, con conciencia, con fe y con amor.
Es elegir la paz en medio del ruido, la esperanza en medio de la incertidumbre y la confianza en medio de la duda. Y cuando uno vive desde ahí, desde esa verdad interior, la vida se vuelve más ligera, no porque cambien las circunstancias, sino porque cambia la forma en que las vivimos. Al final, pensar en voz alta es eso, reconocer que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a escuchar la voz que siempre ha estado dentro, esa que nos guía de regreso a lo esencial, a lo verdadero, a Dios. Vivir en el presente realmente es un arte que debemos ejercitar cada día. No es algo que se logra de una vez y para siempre, sino una práctica constante, una elección consciente. Cuando me descubro viajando en mi mente, pensando en lo que fue o en lo que podría ser, de inmediato siento la ansiedad aparecer. Es como si mi cuerpo me recordara que no estoy aquí, que me he ido lejos. Entonces respiro, regreso y me planto en el presente. Miro lo que sí tengo, lo que sí soy, lo que sí puedo hacer hoy. Y cuando hago eso, algo cambia. Las cosas comienzan a fluir, la vida se siente más ligera, más real. Empiezo a confiar más en mí, en el proceso, pero sobre todo en Dios. Entonces, inmediatamente después, aparece un sentimiento inmenso de gratitud. Gratitud por lo que soy, por lo que tengo, por lo que puedo. Porque cuando uno vive desde el presente, deja de enfocarse en lo que falta y empieza a ver la abundancia que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Vivir el presente es, al final, el acto más profundo de amor propio y de fe. Todos queremos un mundo mejor, pero muchas veces, sin darnos cuenta, contribuimos a su deterioro, con nuestras palabras, con nuestras reacciones, con nuestras emociones no resueltas. Las críticas destructivas, las envidias innecesarias, las burlas, los enojos y las trabas que ponemos a los demás y a nosotros mismos, crean un caos que se expande más allá de lo que imaginamos. Y ese caos no solo afecta al mundo exterior, también nos habita. Nos roba la paz, la claridad, la empatía. Por eso el cambio no empieza afuera, empieza dentro. Empecemos hoy, desde nuestro lugar, desde nuestro ser, a aportar cosas positivas para un mundo mejor. No nos enfoquemos en lo que no podemos hacer ni controlar, sino en lo que sí está a nuestro alcance. Un gesto amable, una palabra que construya, una acción que sume. Los pequeños actos de amor y reconstrucción tienen un poder inmenso. Son semillas que, aunque parezcan pequeñas, pueden transformar realidades enteras. Porque cuando uno cambia su forma de mirar y actuar, el mundo también empieza a cambiar. He comprendido que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de aprender a ver a Dios en todo, en lo que duele y en lo que sana, en lo que llega y en lo que se va, en lo que entendemos y en lo que aún no comprendemos. Dios ha estado siempre, incluso cuando creí que estaba solo. Ha sido mi guía en medio del caos, mi refugio en la tormenta, mi fuerza cuando ya no podía más. Y es Él quien me ha enseñado que la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera felicidad nacen cuando dejo de luchar contra la vida y empiezo a confiar en su voluntad. Hoy elijo vivir con propósito, con gratitud y con fe. Elijo soltar lo que no soy, abrazar lo que sí soy y caminar de su mano, sabiendo que cada paso, incluso los inciertos, me acercan más a la verdad. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar también. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, porque cada semana seguimos caminando juntos hacia una vida emocional y espiritual más ligera, más consciente y más acompañada por Dios. Y si quieres dar el siguiente paso desde este mismo momento, en el primer comentario te dejaré una oración para que tengas una guía, una brújula, una forma práctica de empezar este nuevo camino. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, hoy sembraste fe. Mañana cosecharás bendición.